Lo que Bolívar decía, el ejército es el pueblo que puede. Y aquí lo hemos visto en ese sentido. También lo vimos en Portugal en el 74. Es una visión completamente diferente de lo que era el ejército de la época de la Comuna. Ese es un cambio importante. Pero por eso, esa parte es discutible. Pero la parte que sí es absolutamente determinante es cuando hablan de la revocabilidad de los funcionarios. Que los funcionarios pueden ser revocados en cualquier momento. ¿Revocados por quién? Revocados por los que están abajo de ellos, por los que están siendo servidos por ellos, que si no cumplen con lo que hace, lo pueden revocar. La revocabilidad para Marx y para Lenin es importantísima, que el personaje que está ahí, nombrado para un cargo, pueda ser sacado de ese cargo si no cumple, o si se porta mal, o si es un delincuente, lo que sea. No que esté fijo ahí, que eso lo hemos visto, y eso lo estamos viviendo todos los días en Venezuela y en todos lados. Nosotros lo hemos visto todos los días que pasan. Hace poco un comunicado militar recordándole a los comandantes que este era un Estado que defendía a los trabajadores, a los campesinos, y que no se debían meter presos en las ocupaciones, que si los campesinos habían una ocupación mal hecha, que les explicaran y discutieran con ellos para evitar cosas que están pasando, porque hay estados en los cuales hay fuerzas dentro del Poder Judicial, que de paso el Poder Judicial nuestro en Venezuela es el enemigo interno realmente, es el representante de la estructura formal, teórica del Estado. Y esa es una cosa que le hemos visto y en ese terreno es que se da la lucha justamente por la revocabilidad del funcionario o el poder que los funcionarios tengan sobre los demás. Sí, las revoluciones son imposibles, decía Trotsky, hasta que son inevitables. Una vez que una cosa es inevitable, se parece muy fácil. Si es inevitable, vamos para allá. Es decir, si alguien tiene un cáncer terminal, lo más fácil es que se muera. No es mucho tiene que, la revolución va y va y va y va. Claro, nada es irreversible, pero Lenin, acuérdate, estaban viviendo la monstruosidad de la Primera Guerra Mundial, la traición de las clases obreras de los sindicatos alemanes, de toda esa gente, de los sindicatos franceses, y de repente se está desmoronando, el Estado ruso se está desmoronando, acaba de caer el zar con una facilidad increíble, ¡pum!, se acabó el imperio, y están los frentes se desarman, los obreros están armándose, han sido armados los obreros en julio, y los soldados se están viniendo, ya ese juego está avanzado y Lenin siente que es fácil. Además, recordemos que eso es, ellos tienen hay un vacío general, y ellos tienen el control. Lenin, sobre todo, los bolcheviques, son los únicos que tienen claro la toma del poder, los demás están todos jugando a qué parte van a tener dentro de la nueva sociedad. Lenin dijo, no, aquí no hay ninguna nueva sociedad, la sociedad es la transición, para allá vamos. Eso se le plantea fácil, ahora aquí nosotros no, y en eso Chávez tiene razón, la cosa es bien compleja, y porque justamente las cosas de guerra son muy sencillas. La guerra es muy sencilla, es llevar un piano de Petare de un lugar de la ciudad al otro. Tienes que llevar un piano. El problema es que te quieren matar todos, te van a disparar para matarte, pero es muy sencillo. En la parte pacífica, democrática, es muy simple, no es tan difícil, nadie te dispara, ¿no? Tú haces pero es muy complejo. Pero claro, al final de la noche vas a dormir a tu casa, pero es muy complejo. Y entonces eso lo entendió Chávez, que la complejidad de todo este proceso y las cosas que van surgiendo, porque tú tapas por un lado y aparece por otro lado. Se te crean de repente grupos económicos parasitarios en cualquier parte de la administración o fuera de la administración en los contratos, por ejemplo. Y tú van surgiendo elementos dentro del proceso de transformación, de la transición, que van a estar en contra, y basta que haya una cuestión extranjera, un bloqueo o algo, y las condiciones económicas se pongan malas para que una cantidad de gente se eche para atrás y sea desafecta a los procesos. Es decir, todo eso es una complejidad muy grande. Sí, nos parecía interesante hablar. El centro de toda esta cuestión, el centro de todo el problema de la transición, el centro de la revolución, el centro de la historia que estamos viviendo es quién es el dueño efectivo de los medios de producción. ¿Quién es el dueño de la fábrica? ¿Quién es el dueño del capital? Después que eso está planteado, que no quiero decir que sea necesario para hacer la revolución, que todos, no, pero una vez que planteamos eso, empiezan la manera como se va haciendo la transición, pero siempre con la mirada puesta ahí. Como alguien decía que para un comunista alemán, para un socialista, un comunista alemán había que tener la Biblia en los labios, ¿no?, el comunismo en el corazón y la mirada en los testículos del enemigo. Es decir, hay que tener siempre claro cuál es el punto a donde vamos y cuál es el enemigo durmiente que está ahí. Toda conciliación, toda democracia formal
es como pretender tener de mascota una serpiente venenosa. Y aquí hemos visto algo de eso en que hay como un empeño en un sector de la revolución y del gobierno bolivariano en Venezuela para convencer a los empresarios de que ellos pueden seguir siendo empresarios y ganar dinero dentro de la revolución si se portan bien y respetan la ley. Nunca la van a respetar porque nunca la han respetado, a menos que se les obligue a respetarla. Ese es un planteamiento. Ahora, venimos del capitalismo, la transición viene del capitalismo, el comunismo y el socialismo nacen del capitalismo. Y en todo eso hay una cantidad de variantes que se abren, que se multiplican. ¿Cuáles son los puntos principales que se deben mantener? Y primero que nada lo que dice la representación, la comuna. Por eso que Chávez tenía razón, comuna o nada, poder comunal. Si no se defiende el poder comunal y no se establece poderes comunales, puede ser en Bolivia, puede ser en Ecuador. Si no hay poderes comunales, poderes de base, organizados del pueblo, mesas de agua, como tú lo llames, que sirvan de contrapeso a la burocracia y al capitalismo que nace, que se renace, eso estaba perdido. Por eso que todo está un poco en el juego dialéctico entre los poderes comunales, el poder popular y el Estado y la burguesía que representada o no por ese Estado. Esa dialéctica, ese juego es lo que va a mover, es lo que mueve la revolución. Al final lo que hay que reconocer es que la sociedad capitalista es una dictadura, es la dictadura de la burguesía. Pero indiscutiblemente el término dictadura del proletariado es tuvo muy mala prensa y es para mí un término equivocado, porque lo importante es lo que se hace, no lo que se nombra. Se podía haber hablado de control de los trabajadores, control de popular, pero bueno, se dijo dictadura del proletariado y todos nos han caído durante siglos a la dictadura del proletariado. Marx decía, vean la Comuna de París, es la dictadura del proletariado, y la Comuna de París no tenía nada de dictadura, simplemente le había quitado en la mano la dictadura a la burguesía y había creado un Estado más o menos comunal, mucho más general. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, en los procesos que estamos viviendo de transición, el uso de la fuerza o el uso de la legalidad para mantener los derechos, etcétera, hay que tener en consideración lo siguiente. Hay un momento en que pareciera que todo se estabiliza y eso es una especie de doble poder. Las dos fuerzas están estabilizadas y el doble poder nunca dura. Uno de los dos tiene que vencer y por eso va a vencer el que tiene la mirada puesta en el control total. Y la burguesía siempre la tiene puesta. Por eso que nosotros del otro lado no podemos dejar de tenerla puesta. Hay que tener siempre la mirada puesta en la transición, a dónde queremos ir. Yo, personalmente, por ejemplo, yo no veo la revolución bolivariana que dentro de 30, 40, 50 años tengamos a Cisneros y gente por el estilo ahí, ¿cómo se llama? Mendoza, ¿no? Esa gente tiene que ser abolida o tiene que ser extinta, pero... Como clase. Como clase, no como individuo, como clase. Porque si no, no vamos a ningún lado. Esto no es Suiza, ni siquiera en Suiza pasa. Y eso es lo que es importante saberlo. Vamos hacia unas transformaciones revolucionarias. Ahora, ¿cómo se van a dar? Se van a dar en la medida en que participe el pueblo. Porque el pueblo es el que está justamente en el poder popular y el pueblo es, como dicen los gringos, donde el caucho toca la carretera. Todo demás es carro, carrocería, motor, todo. Pero donde está la fricción es ahí. Y ahí es que se resuelven los problemas. Y cada rato vemos incidentes con gente, campesinos presos, cosas. Quiero apuntar a un problema en el texto, más que no es un problema solo en Lenin, es un problema que se dio en el socialismo real y hay que aprender la historia. Hay una cita en el texto que dice, toda la sociedad será una sola oficina y una sola fábrica, con trabajo igual y salario igual. Y luego en otro punto del mismo capítulo, creo, dice que el Estado sería un Estado burgués sin burguesía. Creo que la evidencia en el socialismo real es un Estado burgués sin burguesía, reproduce la lógica del capitalismo. Eso es parte de la lección de la Revolución Cultural China. Los chinos se dieron cuenta que con su Estado sin burguesía seguía reproduciendo la lógica del capitalismo. Y creo que una de las enseñanzas más importantes hoy día es que hay que realmente cambiar la forma de producción en el taller mismo, en la fábrica misma. No es suficiente que uno tiene el partido controlando la fábrica, no es suficiente que tú tienes un buen gerente que tiene conciencia socialista. Sin una democracia, digamos, molecular, no puedes realmente
implementar otra lógica. Y lo que Lenin llama un Estado burgués, creo que con mucha honestidad, Lenin dice, un Estado burgués sin burguesía sería parte de la transición. Digo que la historia ha mostrado que eso es muy peligroso y tiende a reproducir el capitalismo. Lenin también dijo al proletario, le dijo a los rusos, pónganse a la escuela del capitalismo de Estado alemán. Y se pusieron a la escuela, el capitalismo de Estado en el partido, y el resultado tuvimos el estalinismo, la monstruosidad estalinista durante tantos años, que terminó en la caída ridícula que hemos visto, que ahora apenas empiezan las fuerzas proletarias de Rusia a organizarse dentro. Pero hemos visto eso porque, pónganse, Lenin decía muchas cosas, pero también hay que tomar en consideración que Lenin, eso hace 101 años. Uno a veces le pide a estas personas que estaban luchando con esas circunstancias tan difíciles y haciendo una revolución que han sido clarísimos en procesos que no podían ni siquiera comprender, como es como comprender la situación que estamos viviendo hoy en día aquí en América Latina y en el mundo, lo que estamos viendo alrededor. Ahora, Marx señala, dice, en el curso del desarrollo de la sociedad comunista, que se verá obligada a destruir, primeramente, tan solo aquella injusticia que consiste en la usurpación de los medios de producción por individuos aislados, pero que no estará en condiciones de destruir de golpe también la otra injusticia consistente en la distribución de los artículos de consumo según el trabajo y no según la necesidad. Es decir, fíjate, no solamente la producción, que debe ser intervenida con la participación de los trabajadores que en ella están, sino cómo es la distribución de los bienes. Aquí le estamos viendo además la distribución comercial horripilante, el problema que tenemos, pero del bloqueo y de la especulación. Pero además, cómo es la distribución a los individuos de lo que hay, de lo que existe. Afortunadamente vivimos una sociedad de una productividad increíble en la cual podemos resolver la mayor parte de estos problemas. Las condiciones para llegar al comunismo no solamente están maduras, sino que se están pudriendo ya de verdad, realmente estamos ya. Y no solamente la posibilidad administrativa, tecnológica, de control, de, ¿cómo decía Lenin?, de contabilidad. Eso ya está al alcance de cualquier muchacho en una computadora. Estamos en una situación en que eso es posible. Estamos parados porque la dictadura jurídica, la dictadura policial, la dictadura general del capitalismo nos tiene metidos en este atraso progresista, este atraso que se desarrolla en que vivimos. Pero hace agua por todos lados, está fracturado. Ya las bases estructurales del capitalismo se fueron hace tiempo. Están viviendo como si... Y ahora la parte del Estado, que corresponde al Estado militarizado, a lo que es todo el pentagonismo y eso, ha tomado un poder increíble, que cambia el mundo por los intereses de una fábrica de armamento, por ejemplo. Profe, nos queda un minuto y querríamos pedirle una convocatoria a la lectura del texto, ya que nos parece que es un texto muy vigente, aunque hay que leerlo críticamente y desde la perspectiva contemporánea. Pero es un texto que para mí sigue marcando, digamos, que los elementos clave para entender un Estado capitalista, un Estado burgués, ¿no? Lo escribe Lenin en el 17, pero es un texto que hoy uno lo lee y tiene tremenda vigencia. Entonces, si pudiese ser una convocatoria a la lectura del libro, ya que es un libro pues bastante amplio y solamente hemos tocado algunos de los elementos clave dentro del libro. Mire, yo pienso, le digo a todos los camaradas y a todos los que se inicien en esto, a todos los jóvenes, lean el Manifiesto Comunista. Por supuesto hay que leerlo porque es el texto de nuestra época. Pero de todo Lenin, pueden eliminar todos los textos de Lenin que se les ocurra. Pero el Estado de la Revolución, es fácil de leer, es sencillo y va a explicarles las bases del problema del mundo en que estamos viviendo. Lo que falta lo van a poner ustedes mismos viendo la realidad, pero ese es un texto fundamental y realmente aquí se han hecho ediciones y deberían hacerse más. Es un texto muy, muy, muy importante. Gracias, Eduardo, gracias a todos ustedes, gracias sobre todo a los compañeros de Vive que hacen posible este espacio. Recuerden que Escuela de Cuadros se transmite semanalmente por Vive Televisión y Alba TV. También que cargamos todos los programas que producimos en Escuela de Cuadros, los más de 200 programas que hemos producido hasta el momento, en una página en YouTube. O sea, en YouTube buscan Escuela de Cuadros y allí conseguirán tanto los programas como los textos que leemos en estos programas. Asimismo, pueden seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @escuela_cuadros, donde les mantenemos informados sobre los nuevos programas y debates dentro del marxismo. Así es que les convocamos de nuevo, como siempre, a leer, a estudiar y a luchar, por supuesto, y nos encontraremos en un próximo espacio de debate, de estudio en Escuela de Cuadros. Hasta la victoria siempre, venceremos.
es cambiar todo lo que debe ser cambiado.